Dice Juan capítulo 10, del 22 al 29, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis, ¿qué? De mis ovejas. Presten atención a esa declaración, porque es central en lo que vamos a compartir, en lo que ya estamos compartiendo. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta ahí nomás. El que está hablando acá es Jesús. Jesús es conocido en la Biblia como el buen pastor. El pastor por excelencia, el mejor de todos los pastores que hayan pisado alguna vez la tierra. El pastor por excelencia. El apóstol Pedro lo llama en su carta, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, él dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, haciendo referencia a Jesús. Vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, lo que Jesús está diciendo: cuando aparezca el pastor de los pastores, el más importante de todos. Obviamente ese capítulo 5 está dedicado a los líderes de la iglesia, ¿sí? Pedro le escribe a los líderes de la iglesia y les dice: apacenten la grey con buen ánimo, no por ganancias deshonestas. Y entonces en el versículo 4 él dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. Es decir, él los va a recompensar por su fidelidad y por su trabajo, y no va a recompensar a aquellos que se sirvieron del rebaño. Es decir, van a recibir otro tipo de recompensa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando Jesús declara lo que leíamos en Juan, lo hace ante un grupo de judíos religiosos que constantemente lo hostigaban a Jesús. Querían saber cosas que él ya les había dicho, pero lo hacían con una doble intención, para ver si lograban atraparlo en alguna cuestión rara, como ellos suponían que podía llegar a suceder. Entonces Jesús les dice: muchachos, lo que ustedes quieren saber, yo ya se los dije antes. Ustedes quieren saber si yo soy el Cristo, ya se los confirmé antes, ya se los dije antes. Pero el problema es que ustedes no creen, porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son de mis ovejas. Imagínate lo que les estaba diciendo. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y acto seguido dice: mis ovejas. Entonces, podemos pensar ya de movida nomás que hay dos grupos por lo menos de ovejas. Hay dos grupos por lo menos de ovejas. De manera indirecta Jesús acá lo deja revelado. Ustedes no son de mis ovejas porque ustedes no creen en mí. Mis ovejas, en cambio, ¿sí? ¿Lo van viendo conmigo? Sus ovejas, un grupo. Las que no son sus ovejas, otro grupo. Las que no son ovejas del rebaño del Señor son aquellas que, habiendo oído igualmente sus dichos y sus palabras, no creen en Él. Habiendo oído, habiendo visto un montón de cosas que Jesús hizo, esas ovejas que no son las ovejas del Señor son las que no creen en Él. ¿Sí? ¿Vamos a acá? Entonces, eso habla de un problema
denominado ceguera, sordera espiritual. Viendo, no cree. Oyendo, no cree. Entonces Jesús dice, ustedes no son mis ovejas. Jesús dice, mis ovejas, versículo 27. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, como punto de partida. Fíjense qué interesante, vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Jesús dice, mis ovejas, habla de pertenencia. Mis ovejas, no son las ovejas del pastor aquel, del otro pastor, de aquel, son mis ovejas. ¿Sí? Y él enfatiza esa declaración. Él pone el foco ahí, son mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas, estas son mis ovejas. Las que me pertenecen y a las que nadie podrá arrancar de mi mano. Entonces, ¿qué significa eso? Que esas ovejas, que son las ovejas de Jesús, estarán siempre a salvo. Nadie las podrá arrancar de su mano. ¿Sí? Las que le pertenecen, las que son parte del grupo de Jesús, de las ovejas de Jesús, tienen dos características por lo menos. La primera es, oyen mi voz. Oyen mi voz. Pero este oír no tiene que ver con algo pasivo. Porque estoy seguro que todos ustedes me están escuchando acá. Están oyendo mi voz. La pregunta es, ¿lo que yo estoy diciendo lo estás comprendiendo? No tiene que ver con un oír pasivo. Sí, yo estoy escuchando, sí. El tema es, oyen para comprender lo que se les está diciendo. Entonces Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es el mensaje de cierre de las cartas del Apocalipsis a las iglesias de Asia Menor, actualmente Turquía. Juan terminó las 7 cartas inspirado por el Espíritu Santo diciendo exactamente lo mismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y parece ridículo, ¿no? Cada vez que leo eso digo, claro, cuando no entendía, decía, qué ridiculez, ¿no? El que tiene oídos, oiga. Vuelvo a lo que te decía recién. Todos podemos estar escuchando, pero el punto es, además de oír lo que se está diciendo, ¿se está comprendiendo? Porque lo que viene a continuación depende mucho del comprender o no lo que se está diciendo. ¿Sí? Las ovejas del Señor no solo lo escuchan atentamente, sino que además hacen algo más, aparte de oír al Señor. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Me siguen. No queda solamente en un oír vago, sino que hay una reacción a eso que están escuchando. Mis ovejas oyen mi voz, las que no son mis ovejas también me oyen, pero la gran diferencia está en este punto. Las que son mis ovejas me siguen. Las que no son mis ovejas no me siguen. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene en medio todo esto? Hay un punto central acá que tenemos que desmenuzar y entender para saber si somos o no somos ovejas del Señor. Porque todos acá estamos convencidos de que somos ovejas del Señor, del rebaño del Señor, ¿sí o no? Estamos convencidos. Ahora, hay una diferencia entre las que son y las que no son. Y Jesús lo expresa en ese versículo 27 que acabamos de leer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo que Jesús está diciendo acá es que entre la oveja y el pastor hay una relación profunda, no superficial. Hay una relación genuina, no de apariencia. Hay una relación sincera, no de mentira. Por eso Él las conoce.
Por eso Él puede decir, esta es mi oveja, esta no es mi oveja, porque las conoce. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces, ¿qué sucede? Como hay una relación profunda y de mucha confianza, cuando el pastor habla, la oveja escucha y responde correctamente. Porque hay una relación profunda que la oveja ha desarrollado con su pastor. Y la oveja entiende dentro de su torpeza que a causa de la relación que ha desarrollado con el pastor, seguirlo a él, entiende que seguirlo a él la va a poner a salvo de los peligros que puedan venir. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? La oveja conoce y reconoce la voz de su pastor. Entonces, cuando él habla, ella está atenta y lista para seguir las instrucciones. Jesús, imagínate a Jesús ahí, diciéndole a todos estos que estaban escuchando, mis ovejas son diferentes a ustedes. Ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Y ellas me siguen. No tengo que andar por ahí. No. Ellas reconocen mi voz y me siguen. ¿Sí? ¿Cómo es que aprendió la oveja a reconocer la voz de su pastor? Simple. ¿Sabes cómo se llama eso? Comunión. Intimidad. Pasaba tiempo la oveja escuchando hasta que se le grabó en su tímpano la voz de su pastor. Entonces, cuando la oveja escuchaba la voz de su pastor, ¿sabe? Ese es mi pastor. A él tengo que seguir. No me puedo hacer la distraída. ¿Sí? No hay manera alguna de que vos y yo podamos reconocer la voz de nuestro pastor celestial si no pasamos tiempo con él. No hay manera alguna de que vos y yo podamos reconocer la voz de nuestro pastor celestial si no pasamos tiempo con él. De la misma manera, no hay forma de que vos conozcas y reconozcas la voz de autoridad que hay en tu pastor terrenal si primero no reconoces su voz, cuando te está diciendo, ojo lo que vas a hacer, presta atención, vamos a sentarnos a la mesa, que hay pasto fresco. Todo lo que Jesús enseñaba a manera de alegoría o de parábola tenía mucho que ver con la vida natural. Tiene mucho que ver con la vida natural. Entonces el día que la iglesia o el que la iglesia reconoce, entiende que su pastor está puesto para bendición de su vida, deja de vivir conforme a sus antojos y caprichos, porque entiende que hay bendición en seguir al hombre, a la persona que Dios ha puesto para bendecir su vida. La oveja no se cuestionaba, ¿a dónde me lleva? Simple y sencillamente oía la voz de su pastor y se disponía a ir detrás de él. ¿Sí? El pastor habla, las ovejas escuchan y reconocen la voz de su pastor. Acto seguido dicen, vamos juntas por acá. Porque saben que al lado del pastor hay seguridad. Lejos de la cobertura del pastor, la oveja se expone a peligros. Hay que entender esto. Ahora, volvamos al versículo 27. Volvamos a lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Presta atención a lo que dice en medio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una cosa es afirmar que vos y yo conocemos a Jesús. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿conoces a Jesús? Todos vamos a decir, sí, lo conocemos. Lo conocemos. Tal día yo estaba viviendo tal situación y Jesús salió a mi encuentro y a partir de ese día lo conozco a él. Otra cosa muy distinta y muy poderosa es que sea Jesús el que diga, yo lo conozco.
Pero no te hablo en términos de que Él sea omnisciente, omnipotente y omnipresente y que por esa característica únicamente divina Él ya nos conozca. Te hablo de esto que te decía recién, de que pasamos un tiempo diariamente con Él en intimidad. Claro que nos conoce porque Él es nuestro hacedor, Él es nuestro formador. Pero la pregunta que yo quiero hacerte en esta noche no es si vos conoces a Jesús, sino si estás seguro, estás segura de que es Él el que te conoce. Que Él pueda afirmar y decir, yo lo conozco, yo la conozco. Porque todos los días paso tiempo en comunión profunda con Él. Porque todos los días hay un espacio donde yo me aparto para estar a solas con Él. ¿Se va entendiendo lo que digo? ¿Sí? Una cosa es decir, yo conozco a Jesús, y otra cosa es que Jesús hable de mí y diga, sí, yo lo conozco. Mateo 7, del 21 al 23. Mirá lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Jesús le dice a este grupo de hombres que llegaron ante Él con apariencia de ser ovejas de su rebaño, ufanándose de todos los milagros y cosas extraordinarias que habían hecho en el nombre de Jesús, los mira y les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Qué dijo Jesús anteriormente en Juan 10:27? Yo las conozco. Pero acá viene este grupo de personas y le dice, nunca los conocí. Y mirá que habían hecho cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? A unos Jesús les dijo, no los conozco, pero Él conoce a sus ovejas. ¿Qué significa esto? Que entonces estos no eran de su rebaño. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Jesús a unos les dijo, a estos tipos que vimos recién, les dijo, no los conozco. Pero Él dice, yo conozco a mis ovejas, pero a estos no los conozco. ¿Dónde estaba la diferencia? En la intimidad y comunión profunda que unos y otros mantuvieron con el buen pastor. Ahí está la diferencia. Ahora yo te pregunto, ¿estás segura de que Jesús te conoce? Vuelvo a lo mismo, no porque Él sea Dios, no hablo de esa cualidad que desde hecho sí nos conoce. Yo hablo de esto, de saber realmente quién sos, porque todos los días te tomás un momento para ir al secreto, al lugar secreto y estar con Él. Yo conozco a Jesús, sí, está perfecto. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿estás seguro, estás segura de que Jesús puede decir, yo conozco a mi oveja Diego? ¿Yo conozco a mi oveja Pedrito? A uno les dijo, no los conozco. Tenemos que preguntarnos, ¿me conoce de verdad el Señor? ¿Me conoce Él? Y repito, no tiene que ver con su cualidad, atributo divino de saberlo todo. Claro que nos conoce desde ese lugar. Él nos hizo. Nos conoce por completo. Yo estoy hablando de cuando vos desarrollás una relación íntima y profunda con Él, al punto tal de Él poder decir, yo sé lo que piensa. Aún cuando no has abierto la boca. Espero que me puedas entender esta tarde. Si no tenemos comunión con el Señor, estamos en problemas. Pero además, ¿cómo vas a poder discernir su voz en medio de tantas voces?
¿Cómo vas a poder escuchar atentamente la voz de Dios si no tenés comunión con Él? ¿Cómo vas a saber lo que Él espera de vos si no hay comunión? ¿Cómo vamos a poder obedecer y seguir las instrucciones de un pastor con el que no tenemos vínculo profundo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder desarrollar una actitud de obediencia a un Dios con el que no tenemos relación íntima? Es imposible. ¿Cómo lo vamos a obedecer si no sabemos lo que quiere? Porque no pasamos tiempo con Él. ¿Cómo saber si somos una oveja del rebaño del Señor? ¿Vos querés saber si sos una oveja de su rebaño? Es simple. Observar tu nivel de obediencia a su voz. Y ahí, una vez que verificaste eso, lo segundo que tenés que ver es si estás siguiendo o no sus instrucciones. Si esos dos aspectos se cumplen, entonces podés estar seguro, segura de que sos una oveja del rebaño del Señor. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos? Si lo estás haciendo, genial. Si no lo estás haciendo, vas a tener que resolverlo. Porque nada te vas a diferenciar de aquellos a los que Jesús les dijo: ustedes no son de mis ovejas. Ustedes me escuchan, pero no me siguen. Ustedes no me obedecen, ustedes no creen en mí, ustedes no le prestan atención a las instrucciones que yo les voy dando. Se dedican a escucharme, pero entra por acá y sale por el otro lado. ¿Sí? Seguir la voz del pastor es una de las señales que te garantiza ser una de sus ovejas. Cuando vos seguís la voz de Jesús, es porque la estás reconociendo y porque evidentemente hay algo que se está produciendo en tu interior. Los religiosos no eran ovejas del rebaño del Señor, porque aunque sabían lo que Él les había dicho, no creían en sus palabras. Y por supuesto tampoco las obedecían, no las seguían. Las ovejas del Señor, del rebaño del Señor, sí creen en Él y en su palabra, conocen su voz y con toda confianza lo siguen y obedecen. ¿Los religiosos eran ovejas? Sí, pero Jesús le dijo: ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no tienen comunión conmigo. Es más, ustedes saben, tienen todos los mandatos acá, tienen toda la palabra acá, pero no la tienen acá. Ustedes no son de mis ovejas, Es duro, imagínate. Jesús les está diciendo prácticamente: ustedes no tienen nada que ver conmigo. La religión también produce ovejas, pero no ovejas del rebaño del Señor. La religión también puede crear seguidores fieles y sumisos a sus propias normas, pero que no tienen una relación profunda, genuina con Jesús. Son ovejas de otro rebaño, no del rebaño del Señor. Y eso es lo que quiero decirte en esta hora. Si nosotros venimos a este lugar y hacemos todas las cosas que hemos aprendido solo por hábito, por costumbre, tenemos un problema. Porque eso es lo que hace la religión. La religión te tira las normas y los preceptos para que vos te los aprendas de memoria y funciones casi como si fueras un robot. Pero no hay vida en esa relación. No hay vida en tu relación con Jesús. Y Jesús no está buscando a alguien que funcione, opere como un robot. ¿Sí? Las ovejas de Jesús no funcionan así. Lo buscan a Él, desean pasar tiempo con Él. Jesús le dijo a esta gente: ustedes no son mis ovejas, no son de mis ovejas. El rebaño del Señor está compuesto por todos aquellos que tienen una relación sincera, honesta, comprometida con el Señor y una fe verdadera manifestada en obediencia a sus principios. Por eso Jesús les dijo: estos, mis ovejas, oyen mi voz, mi palabra, le prestan atención a mis dichos y acto seguido se disponen a seguirme, me obedecen. Hay una enorme diferencia. Me obedecen.
La religión produce ovejas que solo repiten hábitos por costumbre. Tengo que ir a la iglesia el domingo. Un hábito que aprendí hace 40, 20, 10, lo que sea, años. Pero no está el deseo de decir, qué bueno, me voy a encontrar con mis hermanos. Qué lindo. No. Si eso te pasa, guarda. Si tus prácticas espirituales están sustentadas en un hábito y no en una relación de amor con el Señor, entonces estamos en problemas. Eso habla de que estamos abrazando una religión más que una relación con Jesús. ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Tenemos que pensar. Yo te pregunto, ¿hoy viniste por amor o por costumbre? Ni hablemos cuando nos acostumbramos a cumplir un espacio, a llenar un espacio, ¿no? Como quien marca tarjeta. Bueno, voy porque y marco tarjeta. No. Eso es un problema. Nos comportamos como buenos cristianos y nos esforzamos por ello, o simplemente dejamos que la vida de Cristo fluya en nosotros y a través nuestro, producto de lo que sucede en la semana, durante la semana, en el lugar secreto. Me tengo que comportar como buen cristiano. Media hora le dura eso. Porque no se trata de comportarte como, sino de dejar que la vida de Dios empiece a manifestarse a través tuyo. La oveja que no forma parte del rebaño del Señor se rige por apariencias, no por esencia. Es decir, es una oveja que cumple con todo lo que se le pide, pero por dentro está lleno de otras cosas. Es una oveja que vive de apariencia. Aparentemente es buena persona, aparentemente es buen cristiano, aparentemente es buen padre, madre de familia, aparentemente es alguien espiritual, aparentemente lee la Biblia y ora, aparentemente es alguien que ama a Dios. Aparentemente está llenita y gordita, pero lamentablemente están llenos de sí mismos. Eso es lo que produce la religión. Por eso vos ves gente que el domingo se sienta en la iglesia, escucha un mensaje, pero en la semana, de lunes a sábado, vive como se le antoja. Están llenos de sí mismos. De orgullo, de soberbia, de altivez y quién sabe cuántas cosas más. ¿Sí? Dios aborrece claramente el fingimiento. Dios le dijo al profeta Samuel, no mires lo que está delante tuyo, porque yo no miro lo que está delante de la gente, lo que primero aparece. Yo miro ¿qué? El corazón. Lo que Dios le está diciendo al profeta es, yo valoro la autenticidad. A mí no me importa el caretaje, no me importa la apariencia, no me importa la fachada. Yo valoro la autenticidad. Eso es lo que importa. Que si pecas, no estás diciendo, bueno, acá llegó el santo más santo de todos los santos. No, Señor, perdóname. Me arrepiento y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Eso es ser auténtico, no esconderse detrás de una fachada. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? La religión nos convierte en ovejas, pero no del rebaño del Señor. Mirá lo que dice Juan 10:28. Juan capítulo 10, versículo 28. Vamos a leer mucho hoy. Dice Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas ovejas que son del rebaño del Señor, que están ahí, cuidadas y guardadas por Él, nunca se podrán perder. Nunca se podrán perder y nadie las va a poder arrebatar de su mano. Esa es una promesa para los que somos ovejas del Señor. Nadie nos va a poder sacar de su mano. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Gozamos y disfrutamos de los beneficios de permanecer en Él. Mirá lo que dijo el salmista, Salmo 100, versículo 3.
El salmista la tenía clara, por eso él dijo esto. Salmo capítulo 100, versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Otra versión dice, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. ¿Amén? ¿Te gusta eso? ¿Que Él te cuide? Que lo que vos vas, el cuidado de Dios esté sobre tu vida, está bueno, ¿no? Te da seguridad, esperanza, confianza, paz. Jesús confirma lo del salmista. Él dice, las ovejas que son de mi rebaño están en mi mano y nadie me las va a arrebatar de ahí. Yo las cuido. Yo las cuido. Ahora, si nadie las arrebata de su mano, síganme, si nadie las arrebata de su mano, ¿por qué Jesús habló de la oveja perdida? Si nadie las arrebata realmente de su mano, ¿por qué Jesús en un momento habla una parábola de la oveja perdida? Vamos a Mateo capítulo 18, vamos a leer el relato de Mateo. Mateo capítulo 18, del 11 al 14. Mateo capítulo 18, del 11 al 14, fíjense lo que dice. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Sí? Mateo usa dos palabritas ahí que son sinónimos, las podemos considerar como sinónimos. Usa la palabra descarriado o descarriada y usa la palabra perdido o perdida. ¿Sí? Lucas 19:10. Vamos a buscar Lucas 19:10. Dice Lucas, porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar. ¿Cómo se llama la parábola? Parábola de la oveja perdida. Ahora, quiero que me sigan atentamente. Lucas y Mateo se ponen de acuerdo, inspirados por el Espíritu Santo, y escriben o reciben casi lo mismo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, dice Mateo, vino a buscar lo que se había perdido. Lucas le agrega buscar y salvar lo que se había perdido. La primera palabra, buscar, también la podemos hacer nosotros. ¿Sí o no? ¿Podemos buscar algo que está perdido en nosotros? Sí. ¿Podemos salvar? No. Solo Cristo, solo Jesús puede salvar al que está perdido. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, acto seguido, Jesús narra la parábola, y la parábola es un ejemplo de la vida que Jesús solía tomar para graficar algo que él quería transmitir a modo de mensaje. ¿Estamos? ¿Cómo estaba la oveja? Perdida. ¿Sí? ¿A qué vino Jesús? A salvar y a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Cómo estaba la oveja? ¿A qué vino Jesús? Síganme con esto, no se pierdan. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir Jesús con esto? Que si Él vino a la tierra
fue por causa de ¿quiénes? Los perdidos. Jesús está poniendo de manifiesto en sus propias palabras el propósito, la misión por la cual Él fue enviado por el Padre a la tierra. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estaba la oveja? Perdida. ¿Sí? La tarea y la misión de Jesús consistía en ir por los perdidos. ¿Por quiénes? Por los perdidos. ¿Por qué habla de oveja perdida? Oveja porque estaba sin dirección pastoral, sin guía y sin protección. ¿Pero cómo estaba la oveja? Perdida. Eso significa que estaba lejos del pastor, lejos de Dios, separada de Jesús. En la Biblia, espiritualmente, cuando aparece la descripción perdido o perdida, estamos hablando de alguien que está separado de Dios. ¿De quién está separado? De Dios. No tiene nada que ver con Dios y todavía está viviendo bajo la influencia y el gobierno del pecado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, cuando yo entiendo este punto, puedo entender mucho mejor lo que significa esta parábola. Jesús vino a buscar a la oveja perdida, la que está sin rumbo, sin dirección, la que no tiene fe y no tiene esperanza, no a la ovejita rebelde que no quiere venir a la iglesia porque llovió. Porque muchas veces hemos usado este texto de la oveja perdida para echarle más carga al pastor. El pastor tiene que ir por la que está descarriada, que está perdida. Si está perdida, significa que está lejos de Dios, que no tiene nada que ver con Dios. Por esa oveja tenemos que ir. No por la rebelde y caprichosa que no quiere venir a la iglesia porque está en 3 botes y ya cree que se va a morir ahogada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Durante mucho tiempo hemos usado este versículo pensando que esta es la tarea pastoral. Claro que sí, es la tarea pastoral, pero la tarea pastoral es ir por la que está perdida, no por la que no quiere venir a la iglesia porque no sé qué cuerno le picó. Esa tiene que arrepentirse de la rebeldía, de la terquedad y de la tosudez y volver al redil, porque está poniendo en riesgo su vida. Pero la tarea pastoral, lo que Jesús está diciendo, yo vine por los perdidos. Jesús dejó las 99 que ya estaban redimidas, que ya estaban santificadas, que ya estaban maduras, entendiendo lo que tenían que hacer las ovejas. No le cuestionaron, ahora Jesús se va y nos deja a nosotros acá. No le cuestionaron el hecho de que Él vaya por la que está perdida. ¿Se entiende la diferencia? Jesús está diciendo, las que están, mis ovejas, las que están en mi mano, nadie me las va a arrebatar. Si yo interpreto como que una oveja se le escapó a Jesús, entonces hay un problema de coherencia entre lo que estamos leyendo. Lo que sucede con esa oveja perdida es que está separada, destituida de la gloria de Dios. Todavía no tiene nada que ver con el ovejerío del Señor. Entonces es importante que entendamos esto. Sobre todo cuando tu pastor, este pastor, ya ha advertido de los peligros que conlleva el separarse del rebaño. Hay peligro. No podemos estar todo el tiempo detrás de la misma oveja, mientras hay otras que todavía no han sido alcanzadas. No era la tarea. Jesús sabía, yo no puedo estar perdiendo tiempo. Yo tengo que dedicarme a la que está perdida, a la que todavía no tiene salvación, no tiene esperanza, a la que todavía está separada, destituida de la gloria de Dios. Porque mientras esa oveja rebelde decide si se congrega y se compromete con su iglesia y qué sé yo cuántas cosas, hay otras afuera que están verdaderamente perdidas y que necesitan de un pastor y de una iglesia
que vaya por ellos. Muy buena la oración, la verdad que a mí me hizo muy bien. Me hizo muy bien. Ahora, no podemos estar pensando que esa es la tarea, tenemos que ir todo el tiempo por la oveja que no quiere venir a la iglesia. Decir, por favor, hermana oveja, venga a la iglesia. Venga, que le va a hacer bien. Venga, 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 y después no quiere. O se compromete a venir y después te deja plantado. Eso es lo que tiene que resolver, es otra cosa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? En algún momento lo viste a Jesús ir por los otros 9 leprosos que fueron sanados y no volvieron. ¿Lo viste a Jesús correr detrás de la gente? ¿Sabes por qué? Porque Jesús entendió que esos leprosos lo único que querían era el milagro. No me querían a mí, ellos vinieron por lo que yo tengo, no por quién soy. Entonces tenemos que madurar en esto también, porque muchas veces pensamos que, bueno, hay que ir a visitar a la hermana Pepona que no quiere venir a la iglesia otra vez, que casi rogarle. No te confundas, no nos confundamos. Si ya escuchó el Evangelio, si ya vino en algún momento y se congregó y ahora no se congrega, tiene un problema que resolver. Pero esa no es la oveja perdida a la que Jesús fue. Esa no es la oveja perdida en la que Jesús de alguna manera graficó que tenemos que atender. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no estamos todo el tiempo peleando con las mismas historias. Las 99 que ya estaban bien ahí con Jesús no se apartaron, ¿te diste cuenta? Y cuando él fue a buscar la perdida, no volvió y se encontró con 90. Estaban ahí. Estaban ahí donde Jesús las había dejado. Jesús no salió desesperado. Bajamos un poquito, por favor. El general. Jesús no salió desesperado a buscar a nadie. Él les predicaba el Evangelio y esperaba una respuesta. ¿Estás dispuesto a seguirme? Seguime. Pero está claro algo. Seguirme implica que tomes tu cruz cada día. ¿Sí? La oveja perdida es la que no tiene quien le dé de comer. Mientras a veces acá hay gente que desprecia, ¿no? Esto yo ya lo sé, lo que pasa es que, bueno, a mí me gustaría que... No. Esa es una oveja rebelde, terca y caprichosa que necesita pedirle perdón al Señor. La oveja perdida es la que no tiene pasto fresco. No tiene alguien que le saque las pulgas. Si es que tienen pulgas las ovejas, ¿no? Se llenan de bichos, qué sé yo, garrapatas, se llenan de bichos, se van enfermando porque no tienen quien las alimente. Esa es la oveja perdida, por esa tenemos que ir. Por esa tenemos que ir. La oveja perdida queda expuesta a peligro de muerte sin la guía y la cobertura de un pastor. Por esa hay que ir. Está muerta espiritualmente, pero corre peligro de muerte eterna. A ellas hay que ir a buscar. ¿Por qué? Porque la oveja que está y que permanece en el rebaño del Señor entendió esto. Lo mismo que entendió la oveja del Salmo 23. La oveja del Salmo 23 es la más favorecida y bendecida en todo. ¿Por qué? Porque empieza reconociendo a su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y después léelo todo en casa, te vas a dar cuenta, esa es una oveja bendecida. Una oveja que vive en plenitud. Esas son las 99 que se quedaron al lado de su pastor. Mientras él va a buscar otra perdida, nosotros agarramos y seguimos al lado de él, acá donde él nos plantó. No aprovechamos que se dio media vuelta para decir, bueno, hagamos la nuestra. Ahí reconoce al pastor y entendió esa oveja del Salmo 23 que permanecer ahí, aún en los momentos más difíciles, siempre va a ser lo mejor.
Por eso declara, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí encontró su seguridad, ahí encontró su esperanza, ahí al lado del buen pastor encontró su salvación, no lejos de él. No lejos de él. Jehová es mi pastor, de acá no me muevo. Acá estoy bien. Explíquenme entonces cómo hacen aquellos que no permanecen en el rebaño y al lado de su pastor para continuar firmes en la fe. Explíquenme, díganme, cuéntenme la fórmula y entonces la replicamos a partir de ahora. Y nos evitamos tener que venir el próximo domingo a este lugar. Sobre todo en invierno, ¿no? Cuéntenme cómo hacen. La oveja del Salmo 23 no se pierde nunca. La que está perdida es por causa de haber elegido un camino que lleva a la perdición. El camino ancho que lleva a la perdición. Por eso está perdida. ¿Estás entendiendo esto que estoy diciendo esta noche? ¿Estoy siendo claro? Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a la pepona y hemos descuidado a la rotosa. Esa que no tiene quien le lleve pasto fresco, que se está muriendo literalmente. Hoy tenemos que cambiar la cabeza, iglesia. Dejemos de renegar con la pepona y vayamos a los rotosos. La pepona tendrá que arrepentirse si quiere ser parte del rebaño del Señor. Tendrá que volver, tendrá que reflexionar como el hijo pródigo. Vos viste que el padre en ningún momento fue a buscar al hijo. ¿Viste la historia esa? El padre se asomaba a la puerta nomás. Cuando el hijo volvió en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Voy a volver a la casa de mi padre. Y le voy a pedir perdón y le voy a decir que pequé contra él, contra el cielo y contra él. Y le voy a pedir que ni siquiera me otorgue nuevamente el rol de hijo. Lo que quiero es por lo menos tener un trabajito ahí dentro de la hacienda del viejo para poder por lo menos alimentarme. La oveja del Salmo 23 no se pierde. No se pierde. Mirá lo que dice Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Hasta ahí estamos bien. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Volvamos a leer el versículo 7. Mirá lo que dice. Os digo, dice Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cómo era esa oveja que se perdió? Pecadora. La oveja perdida es una oveja que está en pecado, viviendo en pecado, entregada al pecado, gobernada por el pecado. Por eso Jesús pone el ejemplo de la parábola de la oveja perdida y después termina el versículo 7 diciendo, en el cielo va a haber más gozo por un pecador que se arrepiente y que vuelve al rebaño o que viene a formar parte del rebaño, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La oveja por la que el pastor fue, insisto en esto, no es por aquella oveja que está enredada en sus caprichos y cuestiones personales. No. La oveja por la que Jesús fue es aquella por la que no, o por la que, bien digo, no hay vínculo con Dios.
no tiene vínculo con Dios. Está perdida. Como en algún momento estuvimos vos y yo. Vos y yo en algún momento estuvimos perdidos. Éramos esa oveja perdida. No teníamos idea de quién era Jesús. ¿Sí o no? Bueno, hasta que alguien nos habló de Jesús. Cuando entramos al redil y formamos parte del rebaño del Señor, nunca más, dijimos nunca más, no me conviene moverme de acá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo voy a seguir permaneciendo al lado tuyo, pastor, buen pastor. Porque acá encuentro pasto fresco. No me conviene moverme de acá. Acá estoy seguro, segura. Esa oveja perdida, podríamos llamarla oveja inconversa, incrédula. Oveja no creyente que si se muere se pierde por toda la eternidad. A esas ovejas hay que ir a buscar. Y yo te aliento que en este tiempo nosotros empecemos a mirar esas ovejas que están perdidas, sin fe, sin esperanza, sin rumbo y sin dirección. Amén. Porque si no, se va a perder esa oveja y nosotros vamos a ser responsables de no haberla alcanzado. Las 99 Jesús las dejó y no se apartaron. No se dispersaron. Se mantuvieron juntas. ¿Se mantuvieron cómo? Juntas. No se cuestionaban absolutamente nada. Simple y sencillamente permanecieron juntas. Esa es la gran diferencia que vemos por estos días. Un pastor pierde la vida muchas veces porque se dedica a ovejas rebeldes que, debiendo estar en el lugar donde Jesús las plantó y las dejó, confunden esto. El pastor tiene que venir porque soy la oveja perdida. Si vos estás perdido, significa que estás lejos de Dios, que todavía no conoces a Cristo. Entonces sí, claro que sí vamos a ir por vos. Pero si vos sos parte ya del rebaño del Señor y porque caen 3 gotas, o porque llueve, o porque sale el sol, o porque esto, porque aquello, no venís y congregás, entonces vos no sos una oveja perdida, sos una oveja rebelde. A la que hay que tirarle la oreja. Hay que arrancarle la oreja un poquito y volverla a traer. Yo cuando voy a abrirles mi corazón, yo cuando llega la hora del almuerzo, se pone la mesa, somos 6, se ponen los 6 platos, se sirve la comida. El que no quiere comer, que no coma, pero comida hay. ¿Saben lo que hace Jesús domingo a domingo? Dice, yo pongo la mesa, pongo los platos. El que no quiera comer, que no coma, pero comida hay. Si hay desnutrición espiritual, no será responsabilidad de este pastor. Porque comida, yo recibo la vianda y la comparto. Comida hay. ¿Sí o no? Entonces tenemos que madurar en este sentido. Deja de echarle cargas a tu pastor. Y esto también va para los que después puedan ver el video en otras latitudes. Muchos pastores se mueren semana a semana porque la iglesia no hace más que vivir echándole culpas y cargas. Si la iglesia no crece, la culpa es del pastor. Y el pastor está dejando hasta lo que no tiene por ver crecer la iglesia. Si la iglesia o yo no estoy mal, el pastor que no me viene a ver. El pastor que no ora por mí, el pastor que no me saca las garrapatas, el pastor que no me saca esto, el pastor que esto. Toda la culpa parece que gira alrededor de una sola persona, el pastor. Las 99 no le reclamaron a Jesús, Jesús, ¿por qué te fuiste y nos dejaste? ¿Y cuánto vas a demorar? ¿Y te aseguraste de dejarnos pasto fresco? ¿Y te aseguraste de esto? No, las 99 se mantuvieron juntas. Ya habían madurado, ya habían entendido que no se podían dispersar.
Hay que madurar en este tiempo. Como iglesia necesitamos madurar y dejar de utilizar textos como este de la parábola de la oveja perdida para cargar las tintas sobre una sola persona. Si vos no madurás, el problema no es mío, el problema es tuyo, que vos menospreciás el pasto fresco que semana a semana se ofrece en este lugar. Simple. Amén. Entonces tenemos que madurar nosotros e ir por las ovejas que verdaderamente están perdidas. Ellas necesitan de alguien que les dé alimento fresco. Las 99 se quedaron ahí juntitas. Ahí estaban seguras, a salvo, alimentadas y bien rellenitas. La que estaba en problemas era la oveja perdida. A esa hay que ir a buscar. A esa oveja que verdaderamente está perdida, hay que ir a buscar. Todos nosotros acá sabemos que los domingos a las 17:30 horas, hasta que no cambiemos el horario, tenemos una cita. Si vos estás esperando que yo todos los días te diga, venga por favor, entonces vos no sos una oveja perdida, lo que sos es una oveja que le falta madurez. Y se viene la lluvia. ¿Sí? Ya termino con esto. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Tenemos que entender esto. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que están perdidos ocupan un lugar importante en el corazón de Jesús. A ellos nos tenemos que dedicar. No podemos pasarnos toda la vida diciéndole a la misma gente, vamos, esto es lo que tiene que hacer, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que congregar, tiene que servir. No podemos pasarnos toda la vida de la misma manera. Si alguien reclama atención pastoral basándose en este punto, está equivocado. Claro que voy a hablar por vos como lo hago todos los días, claro que voy a escucharte. No significa que me voy a desentender de tu vida, nada que ver. Yo estoy hablando de otra cuestión, de otra cosa. ¿Sí? Entonces, si vos sos una oveja del Señor, ¿sabés lo que espera Él? Que madures. ¿Qué cosa? Que madures. Que crezcas, que recibas el alimento espiritual apropiado que se ofrece todas las semanas en este lugar, que te dejes guiar por el pastor que Dios ha puesto en este lugar para bendecir tu vida, que no resistas la corrección. A mí solo me guía el Espíritu Santo, dijo una oveja pepona rebelde, y nadie más. No entendiste nada. Esa sí es mi tarea. Y ahí sí ustedes tendrían todo el derecho de reclamarme algo. Si yo no ofreciera semana a semana algo que los bendiga y edifique. Ahí sí tendrían todo el derecho de reclamar alimento. ¿Sabés qué espera Jesús de tu vida? Que habiendo sido alimentada y cuidada, te reproduzcas sanamente en otras ovejas. Que te multipliques en otras ovejas. Que te dispongas al sacrificio en pos de alcanzar otras ovejas que están perdidas, como alguna vez estuviste vos, como alguna vez estuve yo. Amén. No seamos ovejas de la religión. No seamos ovejas de esas rebeldes y caprichosas, tercas, que no quieren entender razones. No seamos una oveja que solo se dedica a comer y comer, pero nunca comparte con otros el alimento que recibe. Seamos una oveja del Señor que escucha su voz, que mantiene comunión con Él y que está lista para seguir al buen pastor. No te pierdas por ser desobediente, rebelde o terco. Porque eso puede llevarte por el camino de la perdición también. Abandonemos toda excusa que nos aleja del rebaño. Que si está cerca, que si está lejos, que si tengo que pagar el colectivo, que si tengo que pagar el Uber, si tengo que pagar esto y si tengo que pagar lo otro. Y cuando no tenías nada lo hacías. Cuando no teníamos nada caminábamos. Cuando no teníamos ni bicicleta no nos importaba llegar como llegábamos, muchas veces lo hacíamos. ¿Por qué ahora que tenemos un poquito más o algo más, ya medimos? Ahora no, porque
Si es Dios el que te va a dar todo. Es Dios el que te provee todo. Abandonemos toda excusa que nos aleja del rebaño y del buen pastor, poniendo en peligro nuestra vida, y dispongámonos a aceptar el trato del buen pastor. Vivamos en la plenitud y abundancia del cielo, como lo hace la oveja del Salmo 23. Amén. Si oyes hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Las ovejas del rebaño del Señor son como la oveja del Salmo 23. Tienen todo ahí servilito para disfrutar cada uno de sus días. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.